El webinar del día de hoy, el cual agradezco nuevamente a todos y a todas quienes se están tomando estos minutos para escuchar las ideas que vamos a compartir sobre un tema que hemos considerado muy relevante. Este webinar está organizado por eh, ALETI, Federación Latinoamericana de Entidades de Tecnología de la Información de América Latina y el Caribe, España y Portugal, y Stay Consulting, consultora especializada en innovación estratégica. Además, está esponsoreado por el Comité de Innovación de Aleti, que es también quien está muy interesado en que la innovación cada vez más se constituya en una herramienta de competitividad estratégica, más allá de lo que tradicionalmente se ha visto, especialmente en la actual era en que estamos viviendo ahora, que es básicamente una era en que vamos a una velocidad muy rápida gracias a la inteligencia artificial. Y en ese sentido, eh, hemos visto pertinente organizar este webinar sobre los ecosistemas, pero pensando en los ecosistemas bajo una mirada distinta, o mejor dicho, de futuro, ya que es un concepto que se maneja hace bastante tiempo y lo que queremos es tratar de explotar qué significa eso. Los ecosistemas, ya, es lo que vamos a trabajar hoy día, pero con la finalidad de poder extraer prácticas y aprendizajes. El día de hoy contamos con dos invitados, a quienes ya presentaré. El orden del día se basará en una serie de intervenciones que tendrán nuestros invitados, a quienes ya les pediré que se presenten en un momento más adelante, en un par de minutos, porque queremos unir también dos visiones, una desde un organismo como CAF, que durante muchos años ha estado promoviendo los ecosistemas, y es muy importante conocer todo este aprendizaje que han tenido a través de una serie de casos y experiencias. Y también a través de la Asociación Chilena de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible, porque también pensamos y hemos visto que el desarrollo de los ecosistemas desde las plataformas es tremendamente relevante. Y nada mejor que verlo también desde una mirada muy contemporánea, que son los ecosistemas de inteligencia artificial, que para muchos puede ser novedoso, nuevo, revolucionario, o quizás más de lo mismo, pero lo vamos a ver también desde una mirada de futuro. Quiero comenzar ya el webinar nuevamente agradeciendo a Leti por este espacio, a Stay Consulting por ayudar a promover estos temas, y a nuestros invitados que ya me anticipo a agradecerles el tiempo. Voy a comenzar dando unas ideas generales, ¿ya? Para un poco poner en contexto la idea de este webinar, y que le hemos dado un nombre que pensamos es muy singular: la nueva anatomía ecosistémica en los negocios. Porque lo que queremos ver es que un ecosistema no es un club social. Ya hemos visto que hay mucha confusión al respecto. No es una carpeta de convenios, tampoco es un ejercicio de relaciones públicas o ir a un evento y sacarse foto y decir estoy construyendo un ecosistema, sino que es un concepto mucho más profundo que viene ya hace bastantes décadas hacia atrás. ¿Y cuál es el cambio principal? Que muchas veces, y todavía al día de hoy, cualquier estrategia de negocio que vemos, consideramos a las empresas como una entidad aislada, una entidad que debe crecer de manera autónoma, ¿ya? Sin embargo, el ecosistema se considera hoy en día un espacio estratégico. Hasta no hace mucho tiempo atrás, el ecosistema era como una opción, una alternativa, ¿ya? Algo que si se decidía actuar en un ecosistema o no, era una decisión que podía surgir en un café. Hoy en día, ser parte de un ecosistema es parte de una planificación estratégica, es decir, está en el mindset de los estrategas. Y en ese sentido, por eso decía que tenemos que estructurar qué significa un ecosistema, y para eso revisamos este concepto de anatomía, es decir, cómo es a partir de este 2026. El modelo dominante era el de la empresa contra otra empresa. Se competía empresa contra empresa. Sin embargo, en el año 1993 aparece el concepto de Business Ecosystem, ecosistema de negocio, en donde ya se ve que no se compite a nivel individual, sino que se coevoluciona junto con otros actores. El 2004 aparece otro concepto que es más sofisticado de ecosistema, se sigue hablando de ecosistema de negocio, pero ya se ve que el ecosistema es un elemento fundamental para crecer en estrategia, en innovación y en sostenibilidad. Y se observa que en los ecosistemas hay actores que tienen roles que ayudan a estabilizar y dinamizar los ecosistemas. Es decir, una empresa no es parte de un ecosistema solamente para tener más demanda o ver qué ofertas se puede dar, sino que es un actor que puede estabilizar y dinamizar el ecosistema, porque los ecosistemas no tienen dueño. Pero ya llegamos al año 2004
y ahí ya vemos que el ecosistema es un concepto mucho más sofisticado, en el cual el valor que ofrecen las empresas ya no viene de lo que son, sino de con quiénes están, asociados, aliados, en alguna figura asociativa, etc. Y dos datos importantes antes de pasar a presentar a nuestros estimados invitados, y es lo siguiente. Y aquí tomamos algunos datos del año 2022 y 2023 que dice que los ecosistemas de negocio generan en promedio un 13,7% de los ingresos anuales y reducen costos en un 12,9%. Este es un estudio de Ernst Young. McKinsey, por otro lado, ha señalado que las empresas tradicionales o las que ya dominan un mercado no generan nuevos ingresos más allá de lo que hacen tradicionalmente, su core business. Sin embargo, el concepto de no core, es decir, lo que hacen fuera del negocio, casi es inexistente. Sin embargo, las empresas que han resistido algún tipo de conflicto han llegado a la conclusión y a la operación de que más del 50% de sus ingresos proviene de estrategias de ecosistema. Es decir, más de la mitad del ingreso o de la facturación, ahí puede haber variación, proviene de los beneficios que aporta ser parte de un ecosistema. ¿Por qué? Porque hoy día un ecosistema es una arquitectura estratégica. Y con esta introducción que he hecho, quiero ya dar el paso a nuestros invitados, a quienes les voy a pedir que por favor se presenten. Yo voy a hacer una línea introductoria de cada uno. Y les voy a pedir que se presente cada uno y que también nos ayuden con algunas pequeñas ideas iniciales. Quien nos acompaña, primero que nada, y quien le pediré su primera presentación e intervención es Jairo Tiuzabá. Él es experto senior del sector privado de CAF y lleva varios años en CAF y le he pedido que participe para que nos cuente estos casos que desde CAF, y obviamente que él ha ido viviendo desde su experiencia, han ido marcando lo que es un ecosistema. Y quiero partir aquí con Jairo, luego le daré el paso a nuestro otro invitado. Jairo, primero, muchas gracias por estar con nosotros acá. Te voy a pedir que te presentes y también que ya nos puedas introducir comentando qué casos nos podrías decir sobre cómo ha ido impactando en Latinoamérica o a nivel mundial a partir de las experiencias de CAR el concepto de ecosistema en los negocios. Jairo, te doy la palabra y luego pasamos a nuestro siguiente invitado, a quien obviamente presentaré oportunamente. Ah, muchas gracias, Cristian. Un cordial saludo a todos los asistentes y a mi colega panelista. Em, yo soy ingeniero civil. No ejerzo hace muchos años y ya llevo bastante tiempo en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y viendo diferentes temas enfocados en el tema de transformación productiva. Y uno de los, como bien señalaba Cristian, de los conceptos que ha ido migrando poco a poco es el tema de ecosistemas y cada vez ha cogido como más fuerza. Entonces, por ahí quisiera yo arrancar. ¿Qué es un ecosistema cuando se habla de negocios? Básicamente, esto es una red dinámica e interdependiente y creo que esos son los dos puntos esenciales que aglomera o reúne a organizaciones como empresas, proveedores, competidores, clientes, diferentes instituciones, con un objetivo que es colaboración para lograr ofrecer productos o servicios creando un valor conjunto. Creo que eso es fundamental y de ahí se nace todo. Básicamente es el funcionamiento como una comunidad interconectada eh, donde la supervivencia y el crecimiento de cada una de las partes depende del bienestar y la salud del conjunto como tal, fomentando temas como innovación, eficiencia y resiliencia. Nosotros desde CAF lo que hemos visto es que este tema en este momento ha cogido mucha fuerza y es súper relevante no solo para nosotros como Banco de Desarrollo, sino para quien esté pensando en negocios en el presente y hacia adelante. Y hay algunas ideas que quisiera poner sobre la mesa cuando uno piensa qué tan relevante es en nuestros días pensar los negocios desde una lógica de ecosistemas. Em, porque hoy es clave pensar en esto, porque algunos temas, la innovación ya no ocurre de forma aislada. O sea, es muy difícil que una empresa estando en su sede pueda entender muy bien
las necesidades del negocio y generar proyectos innovadores que de alguna manera atiendan eso. Pero eso implica también que tengan interacción constante con universidades, proveedores tecnológicos, inversionistas, clientes y centros de investigación. Y eso, el ecosistema es el que facilita esa interacción. La competitividad depende también de redes de valor. Y ahí las cadenas productivas cada vez son más complejas y globalizadas. Así que es fundamental para que las pymes se integren a ecosistemas donde puedan encontrar acceso a conocimiento, tecnología y mercados. Otro tema es que les permitiría escalar soluciones mucho más pronto y de manera más eficiente, ya que al estar conectado con diferentes actores que brindan capacidades complementarias, acelera el crecimiento de las nuevas soluciones empresariales. Y hay algunas otras como la reducción de barreras estructurales, pero para no extenderme mucho, ¿por qué un banco de desarrollo está promoviendo este enfoque? Em, Porque los bancos han también dado unos pasos evolucionando de financiar proyectos individuales a trabajar en el fortalecimiento de ecosistemas productivos y de innovación, debido a que a la multiplicidad de actores que se concentran, al impacto del financiamiento que se busca, a generar más empresas dinámicas y sostenibles y facilita la movilización de capital privado. Y desde CAF hemos hecho algunos proyectos en este sentido. Solo para mencionar uno, trabajamos con la Universidad Politécnica de Valencia como nuestro socio y aliado principal. Hace unos años un tema de promoción y articulación de ecosistemas de innovación en América Latina, trabajando con 6 países, donde eh, con el know-how que tiene la UPB en Valencia de su relacionamiento con el sector privado y cómo construir estos ecosistemas para buscar un beneficio mutuo, se impartió a universidades que se seleccionaban en eso, a docentes de universidades que se seleccionaban en esos países, las herramientas para trabajar en el desarrollo y articulación de esos ecosistemas de innovación con el compromiso de que cada uno de los docentes debía llevar a la mesa posteriormente 2 o 3 pymes para resolver. No se les cobraban a ellos, pero debían trabajar con las pymes de alguna manera para devolver el know-how que se les traspasó. Y así fue una experiencia bastante interesante y tanto sector público como sector privado, academia y centros tecnológicos pues estaban involucrados, ¿no? Así que paro por ahí, Cristian, por el momento. Jairo, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar el paso ahora y voy a presentar a Rodrigo y luego seguiré interviniendo, haciendo algunas conclusiones en base a lo que nuestros invitados nos vayan compartiendo. Quiero avisar y advertir a nuestros asistentes que si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor la formule por el chat. Y al final del webinar, o sea, cuando ya terminemos las intervenciones de nuestros invitados, haremos una revisión de las preguntas y, bueno, pues atenderemos aquellas que, digamos, permitan ampliar la visión que estamos dando. Quiero presentar ahora a Rodrigo Garrillo. Perdón, se me olvidó decir que Jairo está en las oficinas de CAF en Perú, ¿vale? Si bien tú eres Jairo Colo- colombiano, ¿no? Colombiano, sí. Vale, perfecto, perfecto. Bien, voy a presentar a Rodrigo. Rodrigo es chileno. Él está en este minuto en Chile. Y él es vicepresidente de la Asociación Chilena de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible. Es una organización joven, reciente. Rodrigo lleva muchos años en el sector empresarial, en el sector de la consultoría. Y lo he invitado para que nos presente obviamente su organización, nos comente quiénes son, qué están haciendo y cómo ellos están vislumbrando, podrían empezar a vislumbrar el rol de los ecosistemas de inteligencia artificial en el crecimiento y escalamiento de los negocios. Tema que hoy en día es tremendamente importante y que pensamos se complementa muy bien con iniciativas como las que está liderando CAF ya hace muchos años y hasta el presente. Rodrigo, te doy el paso, por favor, bienvenido. Te doy las gracias por estar acá. Te pido que te presentes, nos presentes a la asociación también, que es muy joven, muy reciente, y partiría contigo con que nos compartas alguna idea, ¿cierto? Como desde una organización como ACHATS, ya la Asociación Chilena de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible, y también desde los ecosistemas de inteligencia artificial, eh, se está ayudando a cambiar los conceptos, ¿ya? O a reforzar esta nueva mirada de los conceptos como es el ecosistema de negocios. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias.
No, por favor, gracias, Cristian. Un gusto de saludarles a todos, todas. Jairo, un gran abrazo igual te envío a Perú. Oye, bueno, estamos conectados con un par de cosas. Te escuchaba, ¿cierto, Jairo? Yo igual de profesión soy ingeniero civil industrial, y mi maestría la hice justamente en el Instituto Ingenio de la Universidad Politécnica de Valencia, así que conozco también de primera fuente un poco el trabajo que está haciendo esta importante universidad en España. Como decía recién, efectivamente ingeniero con esta maestría en gestión de la ciencia y la innovación, muy apasionado, me considero un tecnoentusiasta, pero con conciencia, así me defino, y esto es porque efectivamente ustedes saben, esta tremenda tecnología disruptiva llamada inteligencia artificial, que efectivamente estamos visualizando, diría yo, hoy día la punta del iceberg de los impactos que el propósito efectivamente de organizaciones como la nuestra, que es la Asociación Chilena de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible, busca posicionar y desarrollar de manera, valga la redundancia, sostenible de esta tremenda, tremenda tecnología. O sea, ya lo estamos viendo, impactos, ¿cierto?, directos en el empleo, en todas las industrias. Hoy día no hay industria, ¿cierto?, que no se ve impactada por esto. Y es desde entonces, desde esta, diría yo, incluso rol o personal, es que un grupo efectivamente de personas decidimos ya hace un par de años, ya lo decía Cristian, somos una organización sin fin de lucro, somos una ONG, nos autodenominamos, ¿cierto?, como una organización de la sociedad civil organizada que le interesa mucho poder posicionar el desarrollo sostenible de la IA. Ustedes saben, hace un par de días atrás se vivió una discusión, bueno, que diría yo es un caso más, ¿cierto?, del espacio del uso ético de la inteligencia artificial, ¿cierto?, donde dos de las grandes empresas de IA que probablemente estamos utilizando hoy día a día, que tiene contrato con una de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, ¿cierto? Pero una de estas empresas dijo, mira, hay dos líneas que nosotros no estamos dispuestos a cruzar y en el fondo, por suerte, salió a la luz esa situación y ha permitido colocar efectivamente en la palestra nuevamente el uso ético y responsable de esta tecnología. Tal vez ustedes han escuchado, ¿cierto? Hoy día hay un índice latinoamericano de inteligencia artificial. Hay una medición. Es importante ir midiéndose, ¿cierto? Eh, Esta es una mirada latinoamericana. No está incluido, ¿cierto? España, eso hay que decirlo, en este índice. Chile está liderando este indicador. Este índice, ¿cierto? Hay tres grupos de países donde Chile está en los más adelantados, después hay un grupo medio y luego tenemos un grupo de países que están un poquito más rezagados. Y es interesante, les invitaría, lógico, a todos los empresarios, empresarias, tomadores de decisión hoy día que estén mirando qué es lo que dice ese índice, pero cuando miramos en un contexto global, sin duda que Latinoamérica, si no entiende el poder, ¿cierto?, de la suma, finalmente esto es como los sistemas o los ecosistemas. O sea, si no entendemos nuestro rol colaborativo en pos de un desarrollo, digo yo, como macro región, de verdad que en el fondo vamos a seguir, diría yo, incluso el sur global rezagado respecto otra vez de estos desarrollos. Hay una cosa importante, Cristian, y con esto tal vez termino un poco mis ideas. El alcance hoy día o incluso el costo relativo de integrar soluciones de inteligencia artificial es casi despreciable. Yo tengo efectivamente una maestría en gestión de la ciencia y la innovación. Ya Cristian mencionaba, ¿cierto? Hoy día efectivamente hay una mirada hacia la competitividad, ¿cierto? Hacia la innovación que podamos generar en nuestras empresas. Hoy día, vuelvo a repetirlo, el costo es marginal, ¿cierto? Hoy día, antiguamente, acceder a tecnologías de frontera, de punta, era muy costoso. Hoy día esos costos se han ido reduciendo, pero efectivamente si no actuamos de manera estratégica, colaborativa y efectivamente integrándonos en la cadena, es decir, trabajando como ecosistemas, se nos va a hacer muy difícil competir otra vez en este espacio global, ¿ya?
Con eso, Cristian, quiero redondear ahí un poquito estas ideas. Sin duda que va a dar espacio para hacer doble clic en todas estas, pero dejarlo ahí. Entonces, desde Chile hemos visto que era clave, por eso esta ONG hace 2 años dijo, mira, independiente que efectivamente Rodrigo, quienes integran tal vez el directorio, estamos hace años metidos en inteligencia artificial, creamos esta organización justamente con un foco de integrar a la mayor cantidad de personas. Somos una organización que efectivamente está presente en todo Chile, en donde no hay que ser experto en inteligencia artificial. Hay empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, innovadores, gente de la academia, de otras organizaciones de la sociedad civil, porque insisto, ¿cierto? Hoy día esto no puede ser que se esté desarrollando esta tremenda tecnología sin la participación masiva otra vez de la ciudadanía en su conjunto. Sin duda que hoy día estamos en un marco con un foco y una mirada tal vez más empresarial, sí, pero vuelvo a repetir, ¿cierto? Aquí nuestra invitación como asociación es que efectivamente esta medida se dé lo más integral y por ende más ecosistémica posible. Perfecto, gracias Rodrigo, gracias por presentarnos también a Chats, que es una entidad muy joven en Latinoamérica. Creo que hay ideas importantes que hemos extraído de lo que ha dicho Jairo y Rodrigo y tomo un poco, para quienes se están incorporando, un resumen de lo que hablamos inicialmente. Primero que la primera pregunta que para entrar a pensar en ecosistemas, eso inicialmente, al final del webinar podemos pensar otras cosas, pueden surgir nuevas preguntas. Es qué tan eficiente es mi organización y qué tan competitiva soy. Ya entrego unos datos en los cuales solamente una pequeña acción con un ecosistema ya genera beneficios importantes, llegando a decir que ha significado hasta el 50% de los ingresos al provenir de un ecosistema. Y en ese sentido también, con esa pregunta clave es, ¿qué tan competitivo, qué tan eficiente soy en mi empresa? Tenemos que hacernos nuestra pregunta. ¿Qué elementos hacen posible que un ecosistema realmente funcione? ¿Qué elementos son necesarios? Ya Jairo nos mencionó varios. Las universidades, las instituciones. Rodrigo nos está mencionando la colaboración, lo cual invita a que participen más actores. Y aquí un pequeño resumen de algunos actores que han ido apareciendo y que son bastante tradicionales. Ojo, siempre teniendo claro que no estamos hablando de un club. Jairo nos dijo, Rodrigo nos dijo, es una estrategia. Y Jairo nos aclaró de una manera muy nítida que un ecosistema es una articulación, ¿ya? No es un club social, como dije inicialmente, no es un club de amigos, no es un selfie, no es un evento, ¿ya? Es algo que persiste, tiene vida propia, invita a la colaboración, está ahí presente, llega un momento en que no la lidera nadie. ¿Cuáles son nuestros actores? Obviamente las empresas, que tienen un rol, no es un observador pasivo. Luego están las instituciones que aportan conocimiento, articulación, coordinación. Tenemos las plataformas, y no solamente tecnológicas, plataformas de profesionales, por ejemplo, o plataformas digitales, por ejemplo. Tenemos el capital, que tiene que venir de alguna fuente, el talento, las personas, todo lo que tiene que ver con la regulación y la gobernanza, que vienen entidades que obviamente facilitan la regulación y la gobernanza. Y por supuesto, la tecnología. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es, cuando estos elementos se articulan, ¿cómo empieza a operar el ecosistema? Y aquí nuevamente dos datos antes de pasar nuevamente con nuestros invitados. Uno, que las empresas que trabajan en ecosistemas de alto rendimiento, y esto es importante, o sea, podemos hablar de ecosistemas de alto rendimiento, es decir, existen ecosistemas a lo mejor más jóvenes, nacientes, incipientes o de bajo rendimiento, o que a veces se confunden con otros conceptos. Yo he visto, por ejemplo, organizaciones que se autodefinen como ecosistema, pero es un club de pago, es un clúster, ya, etcétera. O sea, hay muchos otros conceptos asociados. El ecosistema es un concepto mucho más potente y que además reduce el tiempo de ser competitivo para una organización. Yo lo que he visto es comúnmente que cuando una empresa decide entrar en un ecosistema, su curva de aprendizaje, por decirlo así, que yo la cambiaría, su curva para ser más competitivo, se reduce, porque se articula y se coordina muy bien con otros actores y asume un rol en el ecosistema. Las empresas con ecosistemas de alto rendimiento crecen casi el doble que las empresas que están en ecosistemas de bajo rendimiento. O sea, aquí hay un desafío. Tenemos que ir por ecosistemas de alto rendimiento, no quedarnos en la palabra. Hay un filósofo chileno, Humberto Maturana, que una vez usó una expresión que hasta el día de hoy yo la uso sobre la innovación y la voy a extender. Él dijo, hay muchas personas hablando de la innovación de la boca para afuera. Con eso nos destrozó, o mejor dicho, destrozó el mercado, porque depuró el mercado. Y en ecosistemas también pasa lo mismo. Hay muchas personas hablando de ecosistemas de la boca para afuera, no para adentro.
y eso hace que nos encontremos con ecosistemas de bajo rendimiento. En ese sentido, continúo con esta idea de que parece ser que ahora estamos ante una arquitectura estratégica basada en ecosistemas, y quiero dar la palabra a Jairo y, perdón, a Rodrigo. Perdón, creo que... No, está bien, está bien. Quiero darle la palabra a Rodrigo, ¿ya? Desde tu experiencia y desde lo que están observando, porque nos ha hecho una observación muy clara, Rodrigo, ustedes están observando también, ¿ya? Y además de un país como Chile que está liderando en este minuto la inteligencia artificial a través de este indicador, eh, ¿qué elementos están viendo ustedes, ya, desde la experiencia que tienen, o componentes que se están viendo que son necesarios, ya, para que un ecosistema desde o de la inteligencia artificial realmente funcione? Tú dijiste una idea muy clara. El costo hoy día de acceder a una tecnología, y especialmente en inteligencia artificial, es marginal. Para hacerlo más claro, es muy económico, ¿ya? Y eso es importante, porque antes muchas veces uno decía, voy a entrar a un ecosistema y habían barreras de entrada que ya Jairo nos dijo, ellos están ayudando a bajar las barreras de entrada, pero ahora la tecnología elimina la barrera de entrada en muchos aspectos. Existirán otras, pero se van reduciendo. Entre las experiencias de CAF, las experiencias de chat, todas esas barreras se van disminuyendo. Y ahí, Rodrigo, te hago esta pregunta. ¿Qué elementos crees tú que son clave para que esta arquitectura estratégica desde los ecosistemas o esta nueva anatomía pueda ir dando forma? Súper, Cristian, mira, buenísima pregunta. Tal vez lo que omití igual aquí en los ya más de 20 años, tal vez 20 años aproximadamente en experiencia, digo yo, en mi historia anterior estuve muy vinculado justamente al desarrollo de los ecosistemas de innovación y emprendimiento, bueno, en Latinoamérica también, con un foco fuerte lógico en Chile. Hay un trabajo que hizo Daniel Eisenberg, si no me equivoco, en la Babson School, ustedes después pueden buscar, donde le sirvió mucho a todos quienes de alguna otra forma desde la teoría estaban buscando otra vez o querían llevar a la práctica cómo desarrollar ecosistemas. Y voy a ligar y voy a hacer un paréntesis también con qué cosa, ¿cierto? Hace un par de años atrás, creo que ya fue 2 años, si no me equivoco, Harvard sacó un estudio importante respecto de la innovación, Cristian, ¿cierto? Y dijo, mira, uno de los factores clave tiene que ver con la confianza. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno hace lamentablemente la mirada entonces en este factor que como tú ves no es un tema de recursos? O sea, en el fondo uno puede decir, no, mira, sin duda que hay condiciones de base, pues podemos comentar y por algo cómo está Chile, cómo está Perú, en fin, versus España, Brasil, México, etcétera. Ya. Pero dice, mira, la confianza es un elemento clave para la innovación y a su vez también lo llevamos a los espacios de colaboración y por lo mismo a las relaciones en los ecosistemas. Entonces hoy día efectivamente es clave, lo traigo a colación porque esto significa hoy día, efectivamente desde el punto de vista de las empresas, hoy día tenemos que conectarnos con otros. Ya ese lo voy a decir así en palabras como súper sencillas. Entonces, eh, y para que los asistentes aquí también lo entiendan, en el fondo, un mejor ecosistema hace que, cierto, sea más fácil que nos vaya bien a los actores que somos parte de este ecosistema. Entonces, cuando uno mira, lógico, otros espacios y tú dices, mira, ¿qué es lo que pasa en Silicon Valley? Que sin duda ha sido N veces estudiado y uno ve los elementos y ve diversidad, pero ve a su vez también ciertos temas de capital, tecnología y después, bueno, como que entra en un círculo virtuoso y entonces, bueno, se transforma, digo yo, en una espiral que atrae talento, atrae, bueno, un montón de cosas. ¿Qué es lo que nos pasa en Latinoamérica? Que sin duda yo creo que lamentablemente adolecemos, o sea, estamos viviendo hoy día una crisis de confianza. Chile, sobre todo, no voy a hablar aquí tanto de Latinoamérica, me voy a sentar en Chile, ustedes saben, está viviendo hoy día una crisis de confianza, instituciones que efectivamente, lamentablemente, ya hoy día no, lo voy a decir así en comillas, no creemos en nadie. Entonces, efectivamente, dificulta porque otra vez la gracia de los ecosistemas tiene que ver con esas relaciones que se generan entre las instituciones. Y ya que citaste a nuestro querido y gran, no sé si existirán los premios Nobel póstumos, pero yo esperaría que algún día, ¿cierto?, se reconozca, perdón, al doctor Maturana con un Nobel por la genialidad. Y en el fondo dice, bueno, en esta autopoiesis, ¿cierto? En el fondo los ecosistemas lo mismo, él hablaba lógico de las unidades, ¿cierto? De unidades biológicas, yo diría un poco lo mismo, decir de cómo finalmente nosotros, las personas a su vez, que somos
obviamente, ¿cierto?, inherente, los integrantes de las instituciones y actores que hoy día hacen que los ecosistemas finalmente se desarrollen o no, es donde efectivamente tenemos que fortalecerlos. O sea, es decir, hoy día instituciones tremendas como la CAF, ¿cierto?, que están presentes, Banco Interamericano de Desarrollo, y uno empieza a ver que hay un montón de instituciones que obviamente abogan por el desarrollo, por la integración, por los vínculos, bajando barreras de entrada, pero cuando llegamos, digo yo, al terreno, al fondo, a la calle, si quiere, a las instituciones, bueno, es clave otra vez es que fortalezcamos y que entendamos que la colaboración es la clave. Estamos viviendo, aquí no quiero colocarle muchos pelos más a la sopa, Cristian, pero cierto, una retórica global en las relaciones que está un poco en discusión, a veces lo que significa, bueno, la colaboración, ¿cierto?, las relaciones internacionales. Y yo no creo eso, yo sigo creyendo en la importancia y en de vuelvo a repetir, todas nuestros países, ¿cierto? Nuestras economías es clave que busquemos esos espacios de colaboración, ¿cierto? Y otra vez esas relaciones. Por ende, otra vez la confianza dice mucho y hay que trabajarla, y tú, lo que decías recién, entonces no es una lista, ¿cierto? Mira, que hice 50 convenios. No, no, eso no es un ecosistema, sino se desarrolla, sino que finalmente qué es lo que pasa, la calidad de esas relaciones y a su vez después, en el fondo, entre más nodos nos vamos uniendo, bueno, sigue creciendo el ecosistema. Insisto, lo voy a dejar así nuevamente como frase súper sencilla, un mejor ecosistema hace que nos vaya mejor de manera más barata a todos los que estamos siendo parte. Eso. Perfecto, muchas gracias. Antes de darle paso a Jairo, comento dos experiencias. Siempre hay que comentar lo bueno y lo malo, ¿no? Cuento una experiencia que curiosamente le hicimos con CAF hace muchos años atrás y fue mi primer trabajo con CAF, que confiaron en nosotros. Nos tocó construir unos clústeres asociativos en Quito, en Ecuador. Y una de las primeras cosas que analizamos con CAF era que íbamos a trabajar con pymes y obviamente la desconfianza no es que son personas desconfiadas, venían de sectores en donde la poca confianza era normal. Y lo primero que se trabajó antes de entrar en la teoría de los clústeres, cómo generar la gobernanza de los clústeres, introdujimos prácticas de innovación para construir confianza. Y les voy a decir que fue realmente exitoso. En menos de 4 meses teníamos 3 clústeres funcionando, porque cuando se ganó confianza, la curva de penetración en el ecosistema y que estos clústeres entrasen en la dinámica nacional e internacional, porque llegaron a hacer cosas fuera de Ecuador, se redujo casi cero, pero fue la construcción de confianza. No entramos directamente con teoría ni con firmar convenios. El convenio vino mucho después y fue sumamente sencillo. Y nos contaban los empresarios, decían, mire, cuando nosotros partimos, decían, nos imaginábamos que esto era hablar con abogados y hacer unos convenios súper rebuscados, pero cuando construimos confianza y una gobernanza basada en la confianza, todo funcionó bien. Esa es una experiencia positiva y la hemos trabajado mucho. Y eso venía de prácticas de innovación asociativa, que es un campo muy particular. Lo otro, una experiencia negativa, y esa me ocurrió a mí, pertenecí durante muchos años a una organización y quien la dirigía, un día me dice, todos participábamos incluso pagando, ¿ya? Era una de estas asociaciones de pago, ¿ya? Y un día hablando con esta persona que la dirigía, me dice, porque empezamos a observar que no todos participábamos en los eventos. Y me dice, no, es que nosotros escogemos quién participa. En ese minuto, yo creo que muchos miramos para otro lado, porque se destruyó la confianza. Sin embargo, se definen como ecosistema. Entonces, por eso es importante la charla de hoy, porque estamos aclarando estas cosas y cómo se consigue el éxito. ¿Vale? Gracias, Rodrigo. Jairo, eh, desde las experiencias de CAF, al trabajar con empresas, gobiernos, diferentes actores, ¿qué condiciones tienen que darse? Ya Rodrigo nos introdujo algunas cosas. Y también qué elementos ustedes han visto que son fundamentales en un ecosistema de negocio. Eso desde la perspectiva de CAF. Jairo. Ok. Mira, yo creo que para que un ecosistema despegue, un ecosistema empresarial es algo que no se va a dar nunca de manera espontánea y esperando que se vayan dando las condiciones específicas siempre. Toca buscar o crear esas condiciones habilitantes institucionales, em, financieras, condiciones financieras y de articulación, de tal manera que los diferentes actores actúen de manera conjunta, pero efectiva y sostenida. Tal vez las condiciones más determinantes para que realmente despegue
Yo creo que el primero, un marco institucional y regulatorio favorable, donde las empresas sientan que las reglas son claras y que apuntan a que faciliten la creación, operación y crecimiento de las empresas. Em, Algunas condiciones de este marco regulatorio es que las regulaciones sean simples para crear y cerrar empresas, que no se vuelvan una barrera burocrática, que haya normativa que pueda permitir nuevos instrumentos de financiación, porque no son los mismos los que aplican para todos los sectores ni el grado de desarrollo de cada una de las empresas. Que existan políticas de innovación, emprendimiento y transformación productiva. Y algo muy importante es el tema de la protección de la propiedad intelectual, que para que las empresas puedan coparticipar de estos ecosistemas y sentirse tranquilos de que su propiedad intelectual va a estar protegida. El otro es el acceso a financiamiento en todas las etapas empresariales. Se debe buscar que haya capital semilla, presemilla, fondos de capital emprendedor y de crecimiento, redes de inversionistas ángeles. eh, Porque al final, digamos, los bancos de desarrollo actúan como inversionistas catalíticos, pero no en muchos casos, a menos que haya hay ciertos ejemplos puntuales, pero somos inversionistas catalíticos, ¿no? Nuestro rol es atraer a otros inversionistas para poder llevar adelante una inversión en una empresa. La articulación es fundamental entre sector público y privado y academia. Y ahí voy a un punto que va a tu segundo ejemplo, que no fue muy exitoso, es que debe existir una gobernanza colaborativa, perdón, pero debe ser establecida claramente para que todos los actores sepan cómo están jugando en la cancha. Entonces, mesas público-privadas, agendas compartidas de innovación, programas de cooperación universidad-empresa que yo creo que son fundamentales y hacen mucha falta en nuestros países, y alianzas con grandes corporaciones y empresas ancla, ¿no? Eso. Y bueno, otro tema, el capital humano es fundamental. Toca, yo creo que cada vez se va viendo que las carreras tradicionales no es lo que se necesita para atender las necesidades del negocio de las empresas y buscar la sostenibilidad de las mismas en el mediano plazo. Entonces toca buscar habilidades tecnológicas digitales, programas de atracción y retención de talento, y que se pueda de pronto dar movilidad entre la academia, el sector público y el sector privado, que eso sería también un punto importante, ¿no? Paro por ahí, yo creo que son como los elementos más importantes que visualizamos. Perfecto, gracias Jairo. Bueno, elementos claves de un ecosistema. Confianza como un elemento articulador transversal. Y los otros importantes también, que esa confianza se traduzca en algo formal, que quede formalizado. ¿Para qué? Para fortalecer aspectos, como mencionaba Jairo, la propiedad intelectual, el financiamiento, un marco regulatorio, como yo le llamo, la tranquilidad jurídica, la tranquilidad financiera, la institucionalización. O sea, son elementos importantes. Solamente puedo acotar yo un nivel más cercano a la persona, es la confianza en que existe respeto hacia los acuerdos y las instituciones. Lamentablemente, dentro de mi experiencia en Latinoamérica, yo durante muchos años fui director de cooperación internacional, 10 años, recorrí toda Latinoamérica con proyectos. Una de las cosas que muchos empresarios decían, mira, nosotros en este país X firmamos cosas, pero luego nadie lo respeta. Es decir, también tiene que existir la confianza en que quien tenemos al frente va a respetar las reglas del juego, ni va a usar posiciones de poder para abusar de esa relación. Que ahí retomo lo que decía Rodrigo, la calidad de la relación. ¿Ya? No es un club de amigos, no es mi pana, como se dice habitualmente, sino que es yo confío en que en quien está al frente hemos firmado un documento y le vamos a dar, ¿cierto?, la validez y el respeto que corresponde. Entremos ahora en materia en lo que es el rol de las empresas, cómo pueden incorporarse o buscar un beneficio en un ecosistema. Jairo, ¿qué deberían hacer las empresas para integrarse realmente a un ecosistema productivo? Pero que sin que entren en esa visión, y ahí desde acá lo tienen súper claro, y esto más que nada está en nuestros asistentes. Muchas veces cuando escuchamos ecosistemas, escuchamos clúster, escuchamos
cámara de algo, etcétera, pensamos que es un sitio donde vamos a ir a vender más cosas, ¿ya? Pero el concepto de ecosistema es mucho más potente, ¿ya? Entonces ahí, Jairo, cuéntanos un poco qué deberían hacer las empresas para integrarse a un ecosistema en donde tienen que tener un rol activo, partícipe, y obviamente para ser más competitivos y crecer. Sí, efectivamente, Cristian. Primero que todo, las empresas deben asumir un rol mucho más proactivo, como mencionas, porque es muy difícil que los otros actores los vengan a buscar. Yo creo que en la medida, y tú lo has mencionado, la base de esto es la construcción de confianza. En la medida que tú aportes un poquito y recibas aporte de los otros, eso incentiva que esto se vuelva un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Em, Acciones concretas pueden ser apertura a la colaboración, dejar esos silos en los que trabajan muchas de nuestras empresas. Eso quiere decir que estén incentivados al tema de cooperación empresarial. Puede ser participando en clústeres sectoriales o en las asociaciones, gremios que hay en la región, no solo en los locales, sino a nivel regional, nivel de país y nivel internacional también. Em, Establecer alianzas con otras empresas, con proveedores tecnológicos, em, conectarse con otros actores de innovación. Es importante los vínculos activos con universidades, centros tecnológicos y hubs de innovación que existen en los países. Esa conexión es fundamental. Em, Mirar cómo se puede diversificar las fuentes de financiamiento. Tienes que ir a tocar las puertas de los fondos de capital emprendedor, el venture capital, eh, buscar los programas de financiamiento que sacan los bancos de desarrollo para apoyar a las pymes dentro de un marco mucho más integral que no es simplemente te voy a dar unos recursos para que soluciones algo, sino ver cómo vas a ser sostenible en el tiempo. Em, ya lo mencioné, integrarse a cadenas de valor más amplias e invertir en capacidades internas. Yo creo que es fundamental eso, que las capacidades organizacionales se evalúen muy bien, qué se necesita y puede que lo que haya dentro de la organización no esté abierto para generar, actuar, ser proactivo en un ecosistema de innovación. Entonces, traer gente que ya tenga experiencia o que tiene otra visión desde afuera y pueda darles esa visión mucho más amplia y participar activamente, perdón, en las diferentes redes empresariales que se conforman. Yo creo que eso es fundamental nuevamente, para mostrar que yo doy, pero también voy a recibir, ¿no? Perfecto, gracias, Jair. Y aquí quiero profundizar un poco más en lo que acabas de decir, o sea, re- destacar otro elemento, un elemento que has dicho, la voluntad de participar. Es decir, eso es lo más importante, participar, colaborar, aportar y también recibir. Yo creo que el error de lo que mencionaba inicialmente yo antes de darle paso a Jairo era que muchas veces queremos ir a recibir o, oye, quiero tener alguien más a quien venderle, ¿ya? Cuando en realidad un ecosistema lo que busca es voy a aportar y vamos a crecer todos en un punto. Que eso tiene que ver mucho con la confianza, la colaboración y las instituciones y la institucionalidad de las cosas. En ese sentido, lo que dice Jairo es sumamente importante. Sí, sí. Si voy a entrar en un ecosistema, tiene que existir esa voluntad. Y obviamente esa capacidad, ese desarrollo de capacidades interno, también para encontrar esos aliados y saber en qué voy a aportar yo y dar ese diferencial. Que eso yo creo que es algo sumamente importante que ha mencionado Jairo y por eso quería rescatarlo, ¿ya? Y darle un poquito más de énfasis. Rodrigo, desde el punto de vista de los ecosistemas de inteligencia artificial, eh, tomando este tema de las capacidades internas, ¿ya? ¿Qué debería hacer una empresa para explotar eh, un ecosistema de inteligencia artificial que lo podemos ya hoy día definir o quizás por darle una forma? Sabemos que la inteligencia artificial nos está cambiando los conceptos diariamente. Hace unos días atrás decía semanalmente, creo que hoy día es diariamente. Eh, si podemos ver el ecosistema de inteligencia artificial como un ecosistema en el cual vamos a encontrar acceso a gran cantidad de recursos digitales y no digitales, porque la inteligencia artificial tiene un elemento humano sumamente fuerte, y no me refiero a la filosofía o a la ética, sino que hay profesionales de inteligencia artificial que son parte de estos ecosistemas de inteligencia artificial que nos están orientando qué hacer, no solamente acceso a un chat GPT, por ironizar un poco.
¿qué debería considerar una empresa para integrarse hoy en día a un ecosistema de inteligencia artificial? Y además, de una manera, como dicen ustedes, como está en su nombre, desde un punto de vista de un desarrollo sostenible. Sí, gracias Cristian por la consulta. Y mira, creo que Jaro igual lo mencionó a nivel más transversal que tiene que ver con cómo seguimos fortaleciendo las capacidades internas, ¿cierto? En las organizaciones, en la empresa. En el ámbito de la inteligencia artificial, hoy día es clave, o sea, así como debiésemos tener una persona encargada de los temas de innovación, porque esto es de largo plazo, hoy día se hace, digo yo, imprescindible contar con otra vez, personas especializadas en acompañar a las organizaciones en este tránsito hacia la adopción, ¿cierto? E implementación de inteligencia artificial y a su vez también sostenible. Entonces, ¿a dónde voy con esto de pragmatismo? Voy a contar un caso que también me tocó participar acá en Chile. El año pasado, ya no, antepasado, comenzamos con unas mesas técnicas a trabajar junto a Chile Valora, que Chile Valora es una organización que, lo voy a tratar de decir en palabras sencillas, justamente, valga la redundancia, valida competencias laborales de las personas acá en Chile. Y eso le permite al ecosistema Sense, por ejemplo, que se dedica en capacitar efectivamente a los trabajadores, ¿cierto? Les permite a las instituciones de educación decir, bueno, qué es lo que el mercado está necesitando, cuáles son las competencias que hoy día son necesarias. Bueno, Chile Valora, junto a un trabajo en el Ministerio de Educación, con distintos expertos en temas de inteligencia artificial, terminó elaborando 5 perfiles de inteligencia artificial en las cuales hoy día las empresas en Chile entonces pueden decir, ok, yo necesito a gente que me ayude en inteligencia artificial, porque claro, hoy día el mercado ha sacado, tú dices, mira, hay capacitaciones, cursos en IA, máster en IA, doctorados en IA, en fin, lo que sea, pero otra vez, en estas tecnologías que avanzan tanto, como lo dijiste tú recién, Cristian, ¿cierto? Que en el día a día a lo mejor van cambiando cosas, es clave la estrategia. ¿Qué es lo que se ha visto a nivel global? Que hoy día efectivamente las implementaciones de inteligencia artificial no están en el fondo obteniendo los retornos esperados. ¿Y cuál es? Estoy simplificando esto, pero la causa raíz de esto es porque no hay una estrategia detrás. Entonces, ¿qué significa esto? Así como estamos invitando a las empresas a ser proactivas, lógico, en el trabajo, a incorporarse, a ser parte y comprometerse de sus ecosistemas, hoy día también deben comprometerse y entender que la IA no es una herramienta más. No es que tú compras, lo dijiste muy bien recién, Cristian, mira, ChatGPT. Ah, que ahora instalé ChatGPT y entonces ahora somos una empresa que sí está utilizando de manera estratégica la IA para nuestro negocio. No, eso no funciona así. Nuestra invitación siempre, desde la responsabilidad a su vez, uno de estos perfiles se llama consultor de transformación en inteligencia artificial. Entonces, eso quiere decir, ¿cierto?, de una persona que entiende el negocio y entiende la tecnología y permite ir acompañando a la empresa en otra vez, transitar hacia una adopción sostenible de la IA. Y solamente para aclarar, porque aquí no voy a asumir que conocen el concepto, pero nosotros abogamos mucho al triple impacto. Obvio, estamos hablando del mundo empresarial, queremos impactos económicos, queremos que los KPIs, queremos que haya en el fondo resultados positivos de las inversiones, pero nosotros buscamos que no se descuiden los impactos sociales y los impactos ambientales. Ustedes saben, hoy día hay mucha discusión, nos vamos a mostrar ahí en ese espacio respecto al impacto teniendo la IA en el medio ambiente, consumo de agua, electricidad, bla, bla. Y entonces, vuelvo a la pregunta y para simplificar otra vez, es clave que las empresas se apoyen con personas clave, que ya sea que las formen, ¿cierto?, internamente, o van a tener que capturar al talento que se está formando, que pueda ayudarles en su transitar, insisto, a que adopten de manera estratégica la IA. Entonces, no es aquí que la empresa hoy día esté pensando, porque eso es lo que ha estado ocurriendo, que cosa que piensan en una solución al tiro, oye, ya, entonces pongamos ChatGPT a todos los, no sé, los trabajadores, estoy inventando, ¿cierto? O, no, a ver, coloquémosle un chatbot inteligente con IA a nuestra empresa, y ya, son soluciones concretas, pero no, esto tiene que ir ligado a la estrategia empresarial y todos los empresarios y empresarias que están aquí presentes tienen que entenderlo. Y no se trata, y con esto cierro porque yo igual soy consultor en IA, entonces le voy a decir, no se trata de crear una
estrategia de inteligencia artificial. Se trata de que ustedes entiendan que en su estrategia tiene que estar la inteligencia artificial en el fondo desde dentro, ¿ya? Eso es para que simplificar. Eso, Cristian. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a ir ya cerrando nuestro webinar de hoy. Estamos en el tiempo, hemos partido 5 minutos más tarde por esperar a las personas. Quizás nos pasemos un par de minutos, nada más. Eh, quiero resumir un poco el evento de hoy. Comenzamos hablando un poco de los conceptos. Ecosistema de negocio nace ya hace bastantes décadas atrás, por los años 90, ha ido evolucionando. Acoto algo, yo soy profesor de doctorado en Administración de Empresas en la Universidad de Investigación e Innovación UIC de México. Soy profesor de ecosistemas de innovación y emprendimiento. Acoto algo, el ecosistema de negocio no es un ecosistema de emprendimiento ni es un ecosistema de innovación. Ya es un nivel más avanzado, más sofisticado. Mientras los ecosistemas de emprendimiento e innovación están dando una base y deben concluir con empresas operando, luego hay que preguntarse, bueno, estas empresas que están operando ya salen de esos ecosistemas que les ayudaron a constituirse en una empresa, un emprendimiento en una empresa, una innovación en un sistema empresarial, pero luego viene el paso posterior. Y hay muchas empresas que no están pasando por ecosistemas de innovación y emprendimiento, y hay que pensar en todas esas empresas que han construido naciones y que están hoy día presentes, ¿ya? Y que no están en las categorías de emprendedor o innovador, sino que son empresas tradicionales, y también aspiran a pertenecer a un ecosistema de negocio. Así estamos hablando de un concepto distinto. Hemos hablado también de qué es una arquitectura estratégica, lo que decía Rodrigo ahora, no es decir, compré las licencias de un software de inteligencia artificial y ya tengo estrategia. Es que tu estrategia está evolucionando y está evolucionando con el concepto de ecosistema. Un ecosistema donde tienes que ver cómo articulo, cómo participo, cómo coordino, cómo apoyo, cómo recibo y también cómo uso las tecnologías para ser más competitivo. Y eso es algo que quería destacar. Un ecosistema de negocio va más allá de un ecosistema de emprendimiento o un ecosistema de innovación, que es algo que quería acotar. Eh, Cabe acotar que me tocó abordar este tema hace muy poco en Ecuador. En un diplomado fui profesor de ecosistemas de negocio, y una de las cosas que más me daba cuenta es que mientras uno va hablando de ecosistema de negocio, la gente está pensando en emprendimiento y en innovaciones, pero estábamos hablando de algo mucho más. Por eso lo destaco, lo destaco. Y algo también importante que he visto es el tema de introducir la innovación abierta como una herramienta, no como una finalidad, sino como una herramienta más a disposición de los diseñadores de ecosistemas, que es un término que cada vez aparece más, porque obviamente hablamos de gestores de ecosistemas, ¿ya? Pero también está el diseñador del ecosistema, que son estas personas que ayudan a que todo esto que hemos hablado tome fuerza y se haga sostenible en el tiempo. Con esas ideas centrales, aprovecho también de presentarme. Yo no suelo presentarme cuando tengo invitados, lo dejo para el final. Me gusta primero siempre presentar a mis invitados. Bueno, soy Cristian Stay, soy miembro del Comité de Innovación de Aleti, que es la organización que ha motivado este webinar junto con mi consultora Stay Consulting, que estamos especializados en innovación estratégica. Trabajamos el tema de la inteligencia artificial desde un punto de vista estratégico y también desde el punto de vista de cómo está la inteligencia artificial modificando los procesos de innovación, cómo los funnels de innovación hoy día ya se rompen y aparecen otro tipo de figuras y otro tipo de estrategias para innovar. También está en el marco de una actividad en la cual Aleti nos colabora, que es una actividad que realizamos para toda Latinoamérica, que es la Semana de la Innovación y la Transformación que hacemos en Barcelona, donde vamos a conocer el ecosistema de innovación, el ecosistema de negocios de Barcelona, en donde todos los que han asistido en las 3 ediciones que hemos hecho y que este año será la cuarta en noviembre, todos nos dicen, y lo primero que, perdón, quiero destacar algo, la primera promoción nos dijo algo, nos dice, oye, cuando llegamos acá pensábamos que la innovación era firmar convenios. Hemos descubierto que no es eso, es construir confianza, construir colaboración, etc. Eso ya lo veíamos el año 2023, gracias a esta actividad que hacemos todos los años, que es la Semana de la Innovación y la Transformación, que este año haremos por cuarta edición y última. Ya estamos cerrando un ciclo en Barcelona en noviembre. ¿Por qué hemos hecho este webinar? Porque nos interesa mucho que los empresarios, las empresarias, comprendan cómo sus estrategias de futuro, que ya empezó el 2026, seguramente ya hicieron su planificación estratégica, la pueden repotenciar más con esta mirada distinta. Antes de cerrar, me gustaría saber si alguno de los presentes tiene alguna consulta o duda.
la puede escribir por el chat. Hemos compartido por el chat los perfiles de LinkedIn, tanto de Jairo como de Rodrigo y el mío. Aquí estoy viendo que llegó una. ¿Considera usted que la introducción tiene que ser el factor más determinante? Bueno, aquí hay una pregunta que nos dice que, como, bueno, la digo para todos, ¿ya? Como hemos trabajado en ecosistemas bueno, no solamente innovación, de emprendimiento, tengo muy claro que Rodrigo y Jairo también han trabajado en ecosistemas de innovación y de emprendimiento. Ahora estamos hablando de ecosistemas de negocio. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial sería un factor determinante para que las empresas latinoamericanas logren escalar? Antes de responder yo, que va dirigida a mí, me gustaría le dar el paso a Rodrigo y después a Jairo, que nos den rápidamente una breve respuesta ante esta pregunta. Sí, gracias Cristian y un saludo a Diana. Mi respuesta breve, corta y directa va a ser sí. O sea, hoy día la empresa que no esté pensando estratégicamente cómo incorporar la inteligencia artificial en su negocio, la verdad que le queda poco tiempo de vida. Disculpen que a lo mejor si soy tan así condenatorio con esta expresión, pero es para que a ustedes también les quede el sentido de urgencia que es clave efectivamente que se incorpore. Gracias, Rodrigo. Jairo. Sí, digamos, la respuesta es sí, pero creo, como lo mencionaste antes, Cristian, es una herramienta, no es que sea la única herramienta. Y tienen que darse muchas condiciones para que esto se articule adecuadamente. Entonces, y lo mencioné antes, yo creo que el punto fundamental es invertir en capacidades internas y en temas de transformación digital, digitalización, adopción tecnológica, ese es el punto. Si la IA es una herramienta que puede apoyar todo ese proceso de fortalecimiento de capacidades internas, no es la única. Entonces, lo que no quiero es que cuando se habla de ecosistema, la gente piense que es la inteligencia artificial, la tengo, la aplico y eso ya es todo. No es la panacea, digamos, ni la última milla. Es una herramienta que ayuda, pero tú tienes que aprender a manejarla y saber cómo la necesitas, cuándo la necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Jairo. Sí, muy importante. O sea, la respuesta es sí, pero hay un gran pero, ¿ya? Pero el pero no está en lo que se ha conversado, es en cómo yo la interpreto. Si la veo como una herramienta, yo hago una analogía bien radical también. Yo lamentablemente he visto el uso de simples herramientas de inteligencia artificial como el ChatGPT, el Claude, el Gemini, todos que son los más populares. Ojo, eso es la punta de lanza de todo de lo que vemos o del gran iceberg. Lo usan para cálculos, corregir textos, preguntar cosas de salud. El mismo Anthropic, creo que hace unos días atrás, publicó que la mayor cantidad de preguntas viene en temas de salud, pero en temas empresariales, producción, transformación digital, logística, manufactura, casi cero, casi cero. O sea, y ahí retomo lo que dice Jairo Rodrigo. Es muy importante que cuando hablamos de introducir la inteligencia artificial, no estamos hablando de un software, que eso es un gran error y que del Comité de Innovación de Aleri lo estamos trabajando. Es tener una estrategia, alguien que está pensando cómo introducir la inteligencia artificial en la estrategia, cómo rediseñar tu estrategia de futuro. Si estamos hablando de eso, es sí. Si estamos hablando de que voy a introducir la herramienta solamente, mi respuesta es no, porque probablemente otra empresa va a hacer lo mismo y si tiene más músculo financiero, lo voy a decir muy llanamente, que es lo que se está observando, va a tener más capacidad económica para comprar licencias, ¿ya? O, ¿cómo se llama? Cuentas más potentes y te va a superar en corto tiempo. Entonces la estrategia todavía está en la persona, ¿vale? Bien, con eso vamos a ir dando cierre al webinar de hoy. Quiero nuevamente agradecer a Rodrigo y Jairo su presencia, su participación, sus aportes. Les invito a seguir, primero que nada, en LinkedIn a Jairo, a Rodrigo y por supuesto a Leti y a Stay Consulting. Eh, Sigan a CAF en todas las publicaciones que está haciendo en el tema y no solamente en ecosistemas. Y sigan también a la Asociación Chilena de Inteligencia Artificial y Desarrollo Sostenible, a CHATS, para que conozcan su trabajo, ¿ya? Y obviamente ir articulando y generando nuevas relaciones, tanto con CAF como con CHATS. Para cerrar, Rodrigo, Jairo, les pido
brevemente una recomendación de cara al 2026 a quienes nos escuchan, ya desde la perspectiva de empresa y de empresario y empresaria. Jairo, parto contigo. Algo muy breve, muy preciso. Mira, es como, a ver, un ecosistema yo creo que es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tú elevas tus estándares como una empresa en materia de cumplimiento, eliminas el tema de riesgo reputacional. Y eso es bien visto por el propio ecosistema, te lo va a premiar seguramente. Si no lo haces y si generas desconfianza, seguramente no vas a poder participar del ecosistema y te va a costar bastante volver a integrarte a eso. Entonces, creo que es importante que cuando se piense en ser parte de un ecosistema, se tenga en mente que tienes que tener unos estándares mínimos y una confianza que generar para poder seguir siendo miembro activo de ese ecosistema, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Jairo. Muy importante, construir una reputación de confianza. Súper, súper importante. Y eso es algo estratégico. Rodrigo, Sí, mire, yo me voy a quedar con reforzar algo que se dijo. Efectivamente, aquí esto no nace de manera espontánea y ahí entonces el compromiso, la participación y la proactividad es clave. Sin duda que nuestros territorios tienen sus particularidades, cada uno conoce efectivamente sus espacios, en el fondo, cierto, sus lugares hoy día de origen, pero también hoy día está siendo muy fácil el poder articularse de manera global y ahí sigue estando entonces esta invitación. eh, CAF tiene este impacto cierto directo y por lo mismo hay que ir buscando cuáles son estas piezas claves en las cuales empezar a conectarse y en el fondo ir obteniendo las cosas que son otra vez claves para cada uno de los, digo yo, empresa en el ecosistema que esté, ¿cierto? El territorio que esté, pero otra vez la proactividad es clave, no hay que quedarse esperando en el fondo qué es lo que va a ocurrir, sino que otra vez hay que ser un actor y a su vez también en esta relación de colaboración, no es solo ir a buscar cosas, sino que también estar dispuesto a decir, bueno, qué es lo que vamos a ir a entregar a ese ecosistema y que en el fondo construyamos. Y aquí siempre mi invitación, aquí tal vez no lo dije, estamos armando nosotros una asociación latinoamericana de asociaciones de inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. Es decir, estamos articulando un trabajo otra vez de nuestra macrozona, de nuestro sur global acá en Latinoamérica, porque vemos que, insisto, esto es clave poder hacerlo. Eso, agradecerte efectivamente, Cristian, un gusto haber compartido con Jairo este panel y a todos los asistentes. Les voy a dejar acá un último artículo en LinkedIn ahí para que en esta relación entre la IA y la estrategia que es clave. perfecto, muchas gracias. Jairo, Rodrigo, muchas gracias por su participación, su tiempo. Agradezco a CAF y a Chat también el poder seguirles conociendo un poco más y agradecerles a sus instituciones por permitirnos contar con ustedes el día de hoy. A quienes asisten les vamos a enviar por correo la información de nuestros panelistas y cualquier otra información de interés que veamos que les pueda servir de lo que hemos hablado hoy. Desde Aleti agradecemos y también desde Stay Consulting agradecemos su presencia. Estamos siempre presentes. Síganos en redes sociales. Les mandaremos toda la información porque vamos a seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas y nos vemos hasta un siguiente evento. Hasta luego. Gracias, que Gracias. estén bien, hasta luego. Buen día.